Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 28 de julio del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, llegó de Baal-Saliso un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 28 de julio del 2024. En este domingo el Señor nos habla de 2 cosas: el poder de Dios, y la fe del hombre. Y cuando se combinan estas 2 cosas, suceden los milagros. En la primera lectura, el profeta Eliseo, hombre de fe, con el poder de Dios, hace el milagro de la multiplicación de panes. En la segunda lectura Pablo nos invita a no solamente tener una fe afectiva, de momento, o instantes, sino una fe efectiva, permanente, firme, que nos lleve a tener una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Teniendo un solo Dios y Padre que reina sobre todos y actúa sobre todos. En el Evangelio, Cristo hace manifiesto el poder de Dios, pero no un poder que actúa solo, sino un poder que incluye la fe del hombre, que se traduce en obediencia a la voluntad de Dios, y la bondad de un muchacho que entrega todo lo que tiene. Todo esto unido, produce el milagro de la multiplicación de panes. Audioreflexión de la primera lectura. Segundo libro de Reyes. En esta primera lectura, por un lado vemos al profeta Eliseo, hombre de fe, que respondió al llamado de Dios, no por un rato, ni por una temporada, no dándole a Dios una parte de su tiempo, sino entregándole toda su vida.
Y por otro lado, vemos al criado, que aunque le parece descabellada la orden de Eliseo, y lo manifiesta, no duda en obedecer y se pone a repartir los panes. Todo esto, unido al poder de Dios, se traduce en el milagro de la multiplicación de panes. ¿Por qué en nuestras vidas no sucede este milagro? Quizás porque hace falta alguno de estos aspectos. Fe, obediencia o amor. La mayoría tenemos fe en Dios. De vez en cuando, en algún momento de la vida, o sea, tenemos una fe mediocre, porque no hemos sabido alimentarla, crecerla, fortalecerla. La fe, es como una planta, que si no se riega, se seca. Y la fe que se necesita para que Dios obre en el hombre, es una fe total, plena, madura, decidida, es una fe en alguien, no en algo. Por otro lado, la mayoría de nosotros, hemos traducido el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, en el tiempo que me quede libre, si me es posible, se lo dedico a Dios. Dios no quiere una parte de ti, ni quiere mucho, Dios quiere todo de ti, ya que Él mismo, se ha entregado todo por ti. Eliseo, no le entrego una parte de su vida, sino que le entrego su vida de Dios. Dios quiere que le entregues todas las áreas de tu vida, no unas cuantas, o solo las que te convienen. Otros a lo mejor son obedientes, pero obedientes cuando quieren, cuando pueden, cuando la obediencia no implica compromiso, renuncia o sacrificio, a eso no se le puede llamar obediencia, sino conveniencia. La obediencia que Dios pide, es aquella que va más allá de la lógica y de la razón. Es esa obediencia ciega y total a los mandatos de Dios y no solo de vez en cuando, o en alguna parte de nuestra vida, sino una obediencia plena en todo y en todas las áreas de nuestra vida, para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios, en cada instante y momento de nuestras vidas. Y la tercera condición es el amor, que debe ser generoso y desinteresado. Como el amor con que Baal-Salisá puso en manos del profeta las primicias de 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Muchas personas dicen amar a Dios, siempre y cuando no les lleguen al bolsillo. Cuando en el templo se pasa la charola de cooperación, o cuando se les pide colaborar en la catequesis, en la evangelización, en las misiones, hasta ahí, les llegó el amor a Dios. Lo peor es que para justificar su falta de amor y de generosidad, se dedican a criticar a los que trabajan activamente en el servicio de Dios, sacerdotes, monjas, catequistas, predicadores, terrateros, de enriquecerse de las limosnas, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a amar a Dios no de boca para afuera, sino con hechos. Por lo tanto, cuando el ser humano conjugue estas tres virtudes, amor, fe y obediencia, entonces el milagro de la multiplicación se realizará en nuestras vidas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Levítico capítulo 23, versículo 17. Traerán de sus casas, para ofrecer 2 panes de 2 décimas, de flor de harina cocidos con levadura. Estas serán sus primicias para Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ley del pueblo judío pedía que cada familia ofreciera 2 panes a los siervos de Dios, como primicias, para que los siervos de Dios tuvieran con qué alimentarse. Yo me imagino que, si todos los que escuchaban al profeta Eliseo, y a los 100 profetas discípulos de Eliseo, hubieran cumplido con esta ley, no hubiera habido necesidad de una multiplicación. Desgraciadamente, parece que solo un hombre de Baal-Salisá cumplió con dar sus primicias. 20 panes de cebada y grano tierno en espiga, pero ¿qué era eso para 100 hombres? Por eso, el Señor tuvo que obrar el milagro. Lo mismo sucede en la Iglesia. ¿Qué pasaría si todos los católicos bautizados cumpliéramos con la parte que nos toca? No habría gente necesitada, no habría personas sin evangelizar, todo sería diferente. Pero desgraciadamente, todos queremos recibir, pero nadie quiere dar. Este problema que se presentó con Eliseo, sigue presentándose en la actualidad. Todos quieren recibir de Dios favores, pero nadie quiere darle a Dios su tiempo, su dinero, su vida, para la extensión del reino de los cielos. Dios no necesita católicos de cantidad, sino católicos de calidad. Tú puedes ser parte de los católicos de calidad y poner la parte que te toca, para que el milagro de Dios se siga realizando. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios, si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente en esta época, la fe está pasando de moda, por eso Dios no puede manifestarse como en tiempos antiguos. En la actualidad muchos católicos se acercan a la iglesia, a misa, creyendo que Dios existe, pero sin creerle a Dios.
O sea, tú puedes creer que tu vecino existe, pero si te pide $10,000 prestados, vas a ver que es diferente. Creer que existe, a creerle, como para prestarle el dinero. Muchos católicos oran, sin creer en el poder de Dios, y muchos lo buscan y trabajan para Él, sin creer que Él recompensa a los que le buscan. Recuerda que una es la fe afectiva y otra la fe efectiva. Eliseo creía en Dios más que en él mismo y sabía que si él estaba sirviéndole, al igual que sus 100 discípulos, con pureza de intención y de corazón, Dios no le iba a fallar, ya que Eliseo sabía que Dios recompensa a los que le buscan. El criado obedeció aún sin entender el cómo, y el milagro ocurrió. Así nosotros deberíamos de obedecer a Dios, aún sin entender el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Simplemente obedecer y entonces el milagro también ocurrirá en nuestras vidas. Digámosle a Dios: Señor, aumentanos la fe. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que el milagro ocurriera, no solo se necesitó la fe de Eliseo, la obediencia del criado, sino también la bondad del hombre de Baal-Salisa que dio bondadosamente de su pan y de su trigo a los profetas, para que éstos continuaran con la obra de Dios. Desgraciadamente, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, y todos le pedimos a Dios millones, pero a la hora que Dios nos pide compartir nuestros bienes, nuestro dinero, nuestro tiempo, para la extensión de su reino, queremos darle migajas. Por eso el milagro sigue sin realizarse. Todos los católicos deberíamos de poner mínimo el 10% de nuestras ganancias al servicio de la evangelización. Si esto sucediera, sería maravilloso. Pero la mayoría, para encontrar justificación a su mezquindad, se dedica a criticar a la Iglesia, al Papa, a los predicadores, diciendo que se están haciendo ricos, que se roban el dinero, etc. Y curiosamente los que más hablan y critican son los que menos dan, o los que no dan nada. Aquí el hombre de Baal-Salisa simplemente puso, en manos de Eliseo, sus primicias a Dios. Sabiendo que si Eliseo hacía buen uso o no de lo que él le entregaba, Eliseo tendría que darle cuenta a Dios de ello. Un día un muchacho muy pobre, llamado Howard Neely, quien era vendedor de puerta en puerta para pagar sus estudios, se encontró con solo 10 centavos en su bolsillo y tenía mucha hambre. Entonces decidió que en la próxima casa iba a pedir comida. No obstante, perdió su coraje cuando una linda y joven muchacha le abrió la puerta. En lugar de pedir comida, pidió un vaso con agua. Ella pensó que él se veía hambriento y le trajo un gran vaso con leche. Él se lo tomó lentamente y luego le preguntó cuánto le debo. No me debe nada, ella respondió. Mi mamá nos enseñó nunca a aceptar pago por bondad, él le dijo, y entonces agradezco de corazón. Cuando Howard Neely se fue de casa, no solo se sintió más fuerte físicamente, sino también en su fe en Dios y en la humanidad. Él ya estaba listo para rendirse y renunciar. Años más tarde esa joven muchacha se enfermó gravemente. Los doctores locales estaban muy preocupados. Finalmente le enviaron a la gran ciudad donde llamaron especialistas para que estudiaran su rara enfermedad. Uno de esos especialistas era el doctor Howard Neely. Cuando él se dio cuenta del nombre del pueblo de donde ella venía, una extraña luz brilló en sus ojos. Inmediatamente él se levantó y fue al cuarto donde ella estaba. Vestido en sus ropas de doctor, fue a verla y la reconoció inmediatamente. Luego volvió a su oficina determinado a hacer lo posible para salvarle su vida. Desde ese día le dio atención especial al caso. Después de una larga lucha, la batalla fue ganada. El doctor Neely pidió a la oficina de cobros que le pasaran la cuenta final para darle su aprobación. La miró y luego escribió algo en la esquina y la cuenta fue enviada al cuarto de la muchacha. Ella sintió temor de abrirla porque estaba seguro de que pasaría el resto de su vida tratando de pagar esa cuenta. Finalmente ella miró y algo llamó su atención en la esquina de la factura. Ella leyó las siguientes palabras y: pagado por completo con un vaso de leche. Recuerda que lo que siembras es lo que cosecharás. Qué hermoso sería que el Señor, cuando tú más lo necesites, recuerde las bondades realizadas en su nombre y te satisfaga con creces tus necesidades. Pero más maravilloso sería, cuando te abra las puertas del cielo, a cambio de tu entrega generosa al servicio de Dios. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios.
San Pablo, al igual que Eliseo, respondió al Señor, con una entrega auténtica y nos invita a hacer lo mismo. A llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido, uniéndonos a nuestra Iglesia en una sola fe, en un solo Dios y Padre de todos, que actúa a través de todos los hombres que, como Pablo y Eliseo, entregaron su vida al servicio de Dios. Desgraciadamente, en la actualidad, la mayoría de católicos sufrimos de sordera espiritual. La mayoría no oímos el llamado, y si lo oímos lo ignoramos, porque la voz del mundo, del dinero, del pecado, del sexo, del placer, es más fuerte. Se nos olvida que los vacíos del ser, no se rellenan con el tener. Y ya podemos, tener, y tenemos que darnos cuenta que estamos llenando un pozo distinto que no tiene que ver con el ser y que no nos va a llevar a la vida eterna. Y mientras no llenemos el pozo del ser, seguiremos estando vacíos, sin paz, sin amor, sin felicidad. Muchos viendo no queremos ver y oyendo no queremos oír. ¿Qué significa llevar una vida digna del llamamiento? San Pablo nos lo define muy claramente. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Como vemos es algo sencillo y simple. Y aunque ser feliz sea más sencillo y simple, la mayoría nos gusta complicarnos la existencia para destruirnos, sufrir y condenarnos. Nos hemos convertido en saboteadores de nuestra propia felicidad. Curiosamente, cuesta menos esfuerzo ser feliz que ser infeliz, entonces la pregunta es ¿para qué seguir desgastándonos inútilmente? Siendo orgullosos, prepotentes, incomprensivos, insoportables, desunidos, conflictivos, soberbios, criticones, chismosos. Te invito a cambiar tu orgullo por humildad, tu prepotencia por amabilidad, tu incomprensión, por empatía, tu desesperación por paciencia, para soportar al otro con amor, tu desánimo y desaliento, por el esfuerzo de mantenerte unido en el espíritu del amor de Dios, con el vínculo de la paz y verás que tu mundo será otro y podrás experimentar el reino de los cielos en tu vida y en tu entorno. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es esforzarse? ¿Hacer lo que quiero? ¿Hacer lo que puedo? ¿Hacer lo que debo? Esforzarse es hacer más de lo que quiero, puedo y debo. La mayoría de católicos creemos que haciendo lo que puedo, ya cumplí, o haciendo lo que debo. Lo peor, es aquellos que piensan que haciendo solamente lo que quieren, lo que les nace se salvarán. El Señor dice que la puerta para entrar al cielo es angosta y que pocos, muy pocos se salvarán. Y los que se salvarán son única y exclusivamente los esforzados en responder el llamado de Dios con su amor, con su fe, con su obediencia, con su vida, con su entrega auténtica y generosa al servicio de Dios, en los demás. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 12 versículo 4 al 5. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un individuo que no sabía cómo hacer para sentirse bien dentro de su comunidad, en la cual le costaba ver el amor entre los hermanos, sobre todo porque este hombre se dedicaba solo a ver y a criticar a todos, ya que veía las características particulares de cada uno y según su punto de vista, eran muy distintos como para ser los unos para los otros. Se sentó a orar pidiéndola al Señor que le mostrara la forma de amar a su comunidad. Luego de un tiempo y en el anhelo de recibir la respuesta del Señor, se encontró con un hombre que miraba un grupo de piedras de diferentes tipos, una de cemento, otros de rubí, otras de plata, otras de arcilla, muy distintas entre sí. Y el hombre le preguntó, ¿qué ve usted, amigo mío? Él respondió, un grupo de piedras. ¿Y qué aprecia en ellas? Veo que hay unas muy bonitas que hay que cuidar, otras que hay que limpiar y otras que yo botaría. Y el hombre le respondió, muy buena apreciación particular de lo que tengo, venga mañana y le mostraré lo que yo veo. Al día siguiente regresa el individuo y se encuentra un hermoso mural de Cristo resucitado realizado con todas las piedras que él había clasificado según su parecer. El hombre que realizó el mural le dijo,
Yo veía este gran mural y entraba en una profunda reflexión de cuáles eran las piedras que usaría y decidí iniciarlo sin sacar ninguna y cuando lo terminé, me di cuenta que necesitaba cada una de ellas y que ahora, si quita alguna de las piedras, el mural estará incompleto. Esto me iluminó dos cosas. Una, que el valor particular de cada una de ellas, según mi parecer, no es el mismo valor que la da Dios a ellas. Y en segundo lugar, si yo fuera una de estas piedras que forman el cuerpo de Cristo, para que yo me vea bien en este mural, solo tendría que quedarme en el sitio que me corresponde, porque de lo contrario, no sería la figura exacta de lo que el autor quería. El individuo se marchó con una nueva enseñanza y con una nueva forma de orar. Señor, muéstrame cuál es mi misión y sobre todo, enséñame a amarte en cada uno de mis hermanos. Todos somos importantes e indispensables para Dios. Dios te necesita para amar, sin ti el cuerpo de Cristo está incompleto. No tienes que hacer mucho, simplemente tienes que saber cuál es tu misión en el mundo y hacer la parte que te toca, con mucho amor, humildad, fe y obediencia. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura libro de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál parte de tu cuerpo te gustaría perder? Yo creo que ni una muela, ni el dedo más pequeño de tu pie. Todas las partes de nuestro cuerpo son importantes, y si cada una cumple su función, tendremos un cuerpo sano, lleno de energía. Las enfermedades vienen cuando una parte del cuerpo no cumple su función correctamente. Por eso el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, actualmente está enferma, porque los católicos no cumplimos cada uno la función que nos toca, como parte de la Iglesia que somos, como parte del cuerpo de Cristo que somos. Es más, muchos ni siquiera se han enterado que son parte del cuerpo de Cristo. Otros, no saben qué parte del cuerpo son. Otros se han enterado que son partes del cuerpo de Cristo y qué partes son, pero no quieren funcionar como tal. No se dan cuenta que están cometiendo uno de los más grandes pecados de omisión. El infierno ciertamente está lleno de personas que cometieron pecados de pensamiento, palabra y obra, pero de lo que está lleno, es de los que cometieron pecados de omisión. No. Cabe duda que Dios sigue haciendo el milagro de la multiplicación de panes, porque con los pocos miembros del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Católica que están trabajando por amor y con amor, comprometidos cumpliendo su misión, Dios está dando de comer a miles de gentes a través de su Evangelio y de los sacramentos. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En este Evangelio, Dios lleva a sus discípulos de nuevo aparte, para darles una gran enseñanza, la de la compasión. Cristo les pregunta a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Si en la actualidad, Dios nos hiciera esta pregunta a muchos de nosotros, quizás contestaríamos que cada quien se rasque con sus uñas. La indolencia es el pecado más grave de esta época. Felipe respondió: ni 200 denarios nos bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Felipe respondió como muchos católicos mediocres que no quieren luchar, y se escudan para no hacer la parte que les corresponde y suelen decir: es que los pobres nunca se van a acabar, es que para qué evangelizar, nadie nos va a hacer caso, es que son muy poquitos los que acuden a las comunidades, a los cursos, a las catequesis, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu excusa para no responder al llamado de Dios? En cambio, Andrés, no se puso a ver los nos, sino los sís, y se puso a hacer su parte. A buscar quién sí traía comida. Gracias a esto, nuestro Señor Jesucristo pudo hacer el milagro. Con la participación de dos personas. Andrés, que se puso a buscar quién traía comida, y el muchacho que entregó sin pensar sus 5 panes de cebada y sus 2 pescados. Cristo no necesita de mucho para salvar al mundo. Contigo y conmigo le basta, siempre y cuando seamos como Andrés y el muchacho de los panes. ¿Quieres que el Señor arregle tu matrimonio? ¿Quieres que el Señor transforme a tu esposo o esposa? ¿Quieres que el Señor cambie a tus hijos, o los salve del alcohol, de la droga, del sexo, del pecado, del vicio? Tú pon tu parte, y Dios se encargará de lo demás.
Pero si te quedas como Felipe, solo quejándote, victimizándote, echando culpas, lamentando tu problema, viendo lo imposible que es resolverlo, viendo los nos, lleno de pesimismo, el milagro no va a ocurrir. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 14, versículo 16. Pero Jesús les dijo, no tiene por qué irse, denles ustedes de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho lo siguiente? Yo creo que no se puede más con este hijo, con esta hija, no se pueda más, con mi marido, o con mi esposa, creo que se tiene que ir de la casa, etc. Dios en cambio nos dice, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer, denles amor, fe, comprensión, perdón como lo han recibido de Dios. Muchos quizás diremos, es que ya no tengo fuerzas, es que ya se me terminó la paciencia, es que ya se me terminó el amor, es que ya hice todo lo que podía hacer. Y el Señor nos responderá, te basta mi gracia, tú dame tu poca paciencia, tu poco amor, tu obediencia y yo me encargo de lo demás. El Señor necesita solo de tu querer, en Él está el hacer. Él necesita que eso poquito que te queda, se lo entregues con fe, con amor, y Él se encargará de multiplicarlo. Dios no le dice a un pájaro vuela, sin antes darle alas. Dios no va a permitir que seas probado más allá de tus fuerzas, junto con la prueba te va a mandar las gracias para enfrentarla. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 19. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La obediencia en fe, es la que hace posible el milagro de la multiplicación. Pero desgraciadamente, no solo hacia el lado bueno, sino también hacia el lado malo. Por la desobediencia de uno, pagaron muchos y por la obediencia de uno, se beneficiaron muchos. Esto sucede también en nuestras familias y en nuestra iglesia, donde el mal o el bien de una persona, repercute en todos los demás. De ahí que eso de que no tengo que darle cuentas a nadie de mi vida o de que yo hago con mi vida lo que quiero y a nadie le importa lo que yo hago o deje de hacer deja de ser cierto. Porque tu bien y tu mal, afectan a todos los que conviven contigo, ya sea para traerles bendición, o para acarrearles maldición. Pregúntate a quién le estoy dando mis panes, mi esfuerzo, mi vida, a Dios o al diablo, y yo te diré quién te lo está multiplicando. Un hacedor de lápices tomó un lápiz justo antes de meterlo en su caja y le dio unos consejos. Le dijo, hay 5 cosas que debes saber antes que sean enviado al mundo. Siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo. Las 5 cosas son las siguientes. 1. Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la mano por alguien, enviado por Dios. 2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones cuando te saquen punta, pero será necesario para que seas cada vez un mejor lápiz. 3. Tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos. 4. La parte más importante de ti es la que llevas dentro, y 5. En cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. No importan las circunstancias, deberás continuar escribiendo. El lápiz entró en su caja prometiendo recordar estas 5 cosas y con un propósito en su corazón de ser útil. Ahora podríamos ponernos nosotros en el lugar del lápiz y recordar estas 5 cosas para ser, cada día, mejores personas, mejores católicos, mejores hijos de Dios. 1. Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener y manejar por la mano de Dios. 2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones de las luchas y tribulaciones, pero será necesario para que seas más fuerte en tu fe y más valiente. 3. Tendrás errores, pero tendrás la humildad para confesarlos, para pedir perdón, para corregirlos todos y crecer por medio de ellos. 4. La parte más importante de ti, es la que llevas dentro del corazón, y 5. En cualquier superficie que camines, tendrás que dejar tu marca, no importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar sirviendo a Dios en cada momento e instante de tu vida. Servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que tiene el creyente. Te invito a actuar como Andrés, viendo solo los si puedo hacer para cambiar mi mundo, mi entorno. Vamos viendo con qué sí contamos y vamos poniendo todo en manos de Jesús, Él se encargará de que nadie se quede con hambre. Dejemos las lamentaciones inútiles y pongámonos a trabajar.
No le pidas a Dios que guíe tus pasos, si no tienes la intención de mover tus pies. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los católicos no deberíamos ir con nuestras súplicas a Dios, diciendo, a ver si Dios puede realizarme este milagro, sino más bien nuestra actitud debería ser, porque sé que Dios todo lo puede, porque sé que para Él no hay nada imposible, vengo a traerle mis súplicas. Desgraciadamente muchos no hemos alimentado nuestra fe, y recordemos que la fe nace y se alimenta de la predicación de la palabra de Dios, por eso para alimentar nuestra fe, necesitamos acudir a la predicación, acercarnos a los sacramentos y a la oración, porque nos quedamos solo alimentando el yo falso, el ego, y se nos olvidó alimentar el yo espiritual, razón por la cual muchos nos hemos contaminado con la falta de fe en Dios. De tanto andar en el mundo, se nos ha pegado la indolencia, la frialdad para ver la vida. En la actualidad nadie cree en Dios, pero creen en todo lo demás. ¿Cuántas personas se sienten sanas estando enfermas, y creen que no necesitan la misericordia de Dios, porque ellos no son pecadores? ¿Cuánta gente que vive en unión libre, dice que eso es normal, que no tiene nada de malo, que se vale la homosexualidad, el aborto? Ya nada es pecado, todo es normal. Cuidado, las mentiras y los engaños del diablo nos están haciendo presas fáciles. Dios nos pide que seamos honestos como el padre del niño, de esta lectura. Este padre llevó a su hijo a los apóstoles para que le impusieran las manos y le curaran, pero por mucho que hicieron los apóstoles, el niño no se curó, entonces fueron y le llevaron el niño a Jesús. Jesús, antes de imponer las manos en el niño, le preguntó al padre, ¿qué quieres que haga por él? A lo que el padre contestó, si puedes, sánalo. A lo que Jesús contestó enérgicamente, ¿por qué dices si puedo? Todo es posible para el que cree. El hombre, lleno de humildad, confesó su incapacidad para creer y dijo, creo pero ayuda mi poca fe, y al instante al ver Jesús ese acto de humildad, sanó al hijo de este hombre. ¿Todo esto qué significa? Si el milagro que tú has pedido a Dios, no ha ocurrido en tu vida, no es porque Dios no pueda hacerlo, o porque Dios no te haya escuchado, o porque Dios no tenga tiempo de atenderte. ¿Se te ha ocurrido, que es porque tú no tienes fe, o no tienes la fe necesaria que se traduzca en obediencia para hacer la parte que te corresponda, para que el milagro ocurra? Así es que sé honesto, quítate la costumbre de echarle la culpa a los demás y mucho menos a Dios. Siempre que algo no funciona en tu vida, sé responsable y dile a Dios, tengo fe, pero completa la que me hace falta, y pon la parte que te toca y verás cómo el milagro ocurrirá. Que Dios Todopoderoso, nos siga llenando de sus gracias y bendiciones. Sigamos con fe, obediencia y amor, haciendo la parte que nos toca, para que el milagro de Dios se siga realizando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro grupo, en nuestra comunidad. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, sabiduría, fe, gracia y bendición. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, por Mago Gómez, por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por la mamá de Male, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y por intercesión de María Santísima nuestra Madre, nos siga llenando a todos los que participamos, de todas las gracias, bendiciones y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.